eretsradio.com. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. eretsradio.com. الليلة أني بعت متختمين لخسين تبعت شيل نسوين. Gen Latino. Dime si tú quieres andar conmigo. No tiene caso que sea tu amigo. Y si no quieres solo dame un rato, baby, pero sin ningún contrato. Y dime si tú quieres. Gen Israelí. אמורי שראו אותך באיזו מסיבה בחיפה בשעות הקטנות של הלילה Una mezcla perfecta. שאת כבר שלו. Aquí comienza Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre... Un recorrido informativo de Israel y la región, con la conducción de Edgardo Kraviecki y Daniel Minujín. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. La participación especial de Sergio Levinsky en Deportes, Alberto Messer en Economía y Fanny Mandelbaum en Mujer y Sociedad. Da lo mismo el que labura, noche y día como un buey. El que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. El que vive de las minas, que el que afana, que el que cura, pues está... Cambalache. Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Cambalache por Eretz Radio. Empezamos hoy con un tema muy especial, que es la historia de la Casa de las Tumbas de Hebrón. Y la pregunta que te quería hacer, ¿qué tal, Edgardo? ¿Cómo Buenos estás? días, lunes otra vez, sobre la ciudad. Exactamente. ¿Por qué tanta protesta en los últimos días por esto? Bueno, el viernes salió en todos los diarios que el movimiento Paz Ahora protestó en la ciudad de Hebrón, en los territorios ocupados, para que los colonos evacúen la casa de los patriarcas, donde se instalaron hace 3 meses 15 familias judías, y también contra la decisión del gobierno de Netanyahu de autorizar la construcción de 31 unidades de vivienda para los colonos en el barrio Hizkiá, en Hebrón, pero también miles en los distintos lugares más allá de la línea verde, que es justamente una de las cosas que están recibiendo crítica internacional porque frenan todo el proceso de paz, o la posibilidad de retomarlo. Avi Busquila, que es el secretario general de Paz Ahora, sostuvo: Hebrón representa el punto más alto de la ocupación israelí. Ahora, ¿qué representa esta Casa de las Tumbas? En hebreo se llama Beit HaMachpelah, que la traducimos como la casa de la tumba de los patriarcas. Es un edificio de 3 plantas en la ciudad palestina de Hebrón, pegado a la tumba de los patriarcas. Y contanos un poco la historia de esto. Bueno, la historia se remonta al 29 de marzo del 2012, cuando este edificio fue tomado por colonos judíos de la ciudad. Hay un barrio judío en Hebrón, y comenzó a ser habitada por 15 familias. Pero a la semana, el 4 de abril de aquel año, del 2012, fue evacuada por la policía de Israel por una orden directa del ministro de Defensa. Todos los intentos por volverla a habitar han sido hechos con un trasfondo judicial que llega hasta este año 2017. Según las familias que la tomaron, la casa fue comprada a los dueños palestinos por terceros, y dicen que ahora les pertenece. Es decir, hubo un tipo que la compró y dijo: bueno, ustedes habítenla, es mía. ¿Ok? Se la compró un palestino. Después argumentan que la administración civil israelí, como esto es dentro de los territorios ocupados, la administración civil israelí que se coordina con el gobierno palestino. En Hebrón hay un gobernador palestino, es decir, es una zona A, de acuerdo a los acuerdos de Oslo, tiene autonomía, pero el control de seguridad está en manos de Israel todavía. Entonces autorizó la ocupación de la residencia a la administración civil de modo extraoficial, no oficialmente. ¿Y
¿Quién les vendió la casa? Bueno, ahora se sabe el nombre del tipo que la vendió, que es un palestino que se llama Muhammad Abu Yala, y el tercero que puso el dinero fueron detenidos por la policía palestina, este y otro más. Abu Yala sigue detenido por la policía palestina, no la israelí, y hasta ahora, hasta octubre del 2017, sin juicio previo y bajo torturas. Es decir, a diferencia de la policía israelí que tiene Estado de Derecho aquí dentro de Israel, ahí aparentemente los tratos no son tan de acuerdo a los cánones de derechos humanos. Todo esto denunciado según organizaciones de derechos humanos que condenaron este hecho del trato a este Muhammad Abu Yala, culpado de venderles propiedades palestinas a israelíes. Mirá de qué lo culpan, de venderle la casa a israelíes, porque hay como una ley, es decir, que esta cosa está prohibida por las leyes de terrenos de la Autoridad Nacional Palestina, cuya ofensa puede ser incluso punible con la pena de muerte, por venderle una casa a los israelíes. Pero había otros palestinos que decían que eran los dueños de esa propiedad. Mira, mientras tanto fueron apareciendo otros palestinos que reclamaban ser los dueños de esta propiedad, negando que la hubieran vendido. A la luz de la falta de coordinación con las fuerzas de seguridad israelíes y el nivel político israelí, es decir, el gobierno mirando para otro lado, la administración civil, por órdenes del entonces ministro de Defensa, Ehud Barak, cuando empezó toda esta historia, emitió un edicto de desalojo para los residentes de la casa. El área fue declarada zona militar cerrada y la casa fue evacuada el 4 de abril del 2012. Ya empezamos a tener a estas 15 familias que la habitan, que lo sacan, que vuelven a habitarla, según los edictos del gobierno y la situación judicial, cómo va avanzando o no. Barak explicó esto de modo de que no es posible una situación en la que se tomen acciones ilegales para determinar o dictar la administración de los hechos sobre el terreno. ¿Y qué decían los políticos de la derecha que estaban de acuerdo con que se ocupara la casa? Mira, durante los pocos días en que la casa estuvo ocupada, los políticos de la derecha israelí expresaron su apoyo a las familias judías que pasaron por ahí, incluido el exdiputado de Kadima, el partido de Sharon y Tzipi Livni y de Olmert, Otniel Schneller, que colocó incluso una mezuzá a la entrada de la casa. Y el ministro de Transporte del Likud, Israel Katz, que sigue siendo el ministro de Transporte. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Hubo ministros como Daniel Hershkovich, como Guidon Sar del Likud, Limor Livnat o Yuli Edelstein, que ahora es presidente de la Knesset, que expresaron su oposición a la orden de evacuación. Otros ministros y diputados criticaron la conducta del ministro de Defensa de entonces, Ehud Barak. ¿Y cómo justifican la compra de este edificio las familias que se asentaron allí? Mirá, según las familias judías, el edificio fue comprado para que ellos pudieran habitarlo por una compañía que se llamó Aladion Leakarat, que puede ser un sello de goma también de los que pusieron la plata. Esta empresa presentó una solicitud para abrir procedimientos destinados a registrar el edificio a su nombre, con el fin de permitir el asentamiento de las familias judías en esta propiedad. En septiembre del 2012, ¿te acordás que dijimos que en abril ya los habían sacado? Un funcionario de la administración civil decidió rechazar la solicitud. La compañía apeló la decisión, ves como siempre terminan en cuestiones judiciales dentro de los tribunales israelíes, y el 30 de junio del 2013, al año siguiente, el Comité de Apelaciones Militares la aceptó. El comité determinó que el funcionario cometió un error al declarar que la solicitud de los compradores para abrir el proceso de registro no cumple con las condiciones mínimas. Entonces este comité recomendó al jefe de la administración civil israelí ordenar una reexaminación de la solicitud y dictaminó que el funcionario debería pagar los gastos judiciales de 5.000 shekels, unos 1.250 euros. ¿Y Bibi está de acuerdo con que ocupen esta casa? El 22 de septiembre del 2013, tras un atentado a tiros en Hebrón, en el que murió un soldado israelí, el primer ministro Netanyahu ordenó una acción inmediata para poblar la casa de los patriarcas, como respuesta al atentado. Sin embargo, 2 días después, la fiscalía aclaró, el primer ministro expresó una posición de apoyo a la población del edificio, solo sujeto a las disposiciones de la ley, y por lo tanto no hay intención de Netanyahu, es decir, hablan por él,
de la Fiscalía del Estado, de aprobar la ocupación del edificio antes de la finalización de los procedimientos judiciales. Claro, pero después los ocupantes se tuvieron que ir. En diciembre del 2015, seguimos avanzando en el tiempo, el Comité de Registro Preliminar, que también existe eso, de la Administración Civil, decidió que los colonos no habían probado realmente que habían comprado la casa, pues lo compró un tercero, y que los documentos presentados para aprobar la compra no habían sido confiables. En junio de este año, mirate, ya llegamos al 2017, el Comité de Apelaciones de la Administración Civil dictaminó que el Comité de Registro Preliminar, este sello de goma, tuvo una serie de errores e ignoró ostensiblemente los documentos que se le presentaron. Decidió llamar a una nueva audiencia para revisar todos los documentos del caso. Pero ¿cuándo volvieron a ingresar otra vez a...? Claro, pues habíamos hablado de que entraban y salían y ahora están protestando para que se vuelvan a ir. El 25 de julio del 2017, de este año, las mismas 15 familias judías ingresaron otra vez a la casa de los patriarcas. Varios ministros del actual gabinete de gobierno expresaron su apoyo. De vuelta, muchos expresan su apoyo, hasta mismo dentro del Likud, y otros dicen no, esto contradice la ley, tenemos que ir según lo que digan los tribunales. Y el primer ministro Netanyahu ordenó al ministro de Defensa, Lieberman, que los evacuara hasta nuevo aviso. Mirá el Netanyahu, primero decía que había que poblarla, ahora dice que hasta nuevo aviso hay que evacuarlos. El comandante de la brigada de Hebrón declaró el lugar como una zona militar cerrada, otra vez ahora en el 2017, para evitar la entrada de otras personas en apoyo a estas familias. ¿Hay otros antecedentes de tomas de casa en Hebrón, digamos? Sí, hay un antecedente muy interesante para apuntar con la llamada Casa de la Discordia, que los colonos la llaman la Casa del Amor. En el año 2007, 16 familias judías decidieron instalarse en un edificio de 3 plantas, en otro, que estaba inacabado en la ciudad de Hebrón. En aquel entonces sin ventanas, con el suelo y las paredes solo cubiertas por hormigón, sin acceso a electricidad y agua, estas personas ocuparon el lugar porque había sido comprado por un judío estadounidense a un palestino a través de un mediador que nunca reveló la identidad del interesado en la vivienda. $1 millón recibió de forma escalonada este palestino, que era el propietario del edificio, que hoy aparece cubierto de banderas israelíes y cuidado por una garita del ejército israelí en una posición estratégica, que es para controlar la ciudad de Hebrón, porque está ocupada militarmente. Después de idas y venidas, el 11 de marzo del 2014, los tribunales israelíes fallaron a favor de las familias colonas, y en abril de aquel año, el ministro de Defensa autorizó que la habitaran. Cambalache, toda la información de la actualidad de Israel y la región. Estamos aquí con Horacio Lutzky, abogado, escritor, periodista, exdirector de Nueva Sion, un periódico muy importante de la comunidad judía en Argentina, y que escribió 3 libros sobre los atentados en Buenos Aires, el de 1992 contra la Embajada de Israel, el de 1994 contra la comunidad judía AMIA. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Edgardo. Un placer saludarte, a vos, tu equipo y a tu audiencia. Bueno, empecemos hablando de Brindando sobre los escombros, tu primer libro del 2012. Bueno, ese libro básicamente se centra en procurar desentrañar los motivos de la impunidad que persiste hasta el día de hoy, pero básicamente poniendo el ojo en actitudes absolutamente llamativas y paradójicas que tienen que ver con la conducta de la dirigencia de la comunidad judía, que se la puede ver a lo largo de los años siempre alineada con los protagonistas que después serían acusados de encubrimiento del atentado. Uno espera que los criminales desvíen la investigación, que pongan pistas falsas, que aprieten testigos, pero no espera que esto lo hagan quienes representan a las víctimas. Bueno, esto fue lo que a mí me motivó a seguir ese aspecto, y el título de Brindando sobre los escombros tiene que ver con la foto que ilustra
el libro, que muestra un homenaje de la DAIA a altos jefes de la Policía Federal, en un brindis precisamente, donde se los homenajeaba por su supuesta contribución al esclarecimiento del atentado. Bueno, la realidad es que esos jefes policiales, uno está condenado por haber destruido pruebas, otro está siendo sometido a juicio oral por estos días, por encubrimiento del atentado, también por haber desviado la pista siria, por haber colaborado justamente en este armado arquitectónico y falso que encabezó el juez Galeano. Y lo inexplicable es que los abogados y dirigentes de la comunidad judía, días antes de que tengan que declarar los policías que liberaron la zona de la AMIA, que se fueron momentos antes de la explosión, en lugar de interrogarlos con profundidad, le hacen un homenaje. Esto me llamó profundamente la atención, más toda una cantidad de episodios que es largo de contar. La época de Veraja era, ¿no? Claro, exactamente, que al mismo tiempo de ser presidente de la DAIA era presidente del Banco Mayo, que por aquella época recibió 298 millones de dólares del gobierno de Menem en redescuentos del Banco Central. En fin, hubo un entrecruzamiento de intereses, tanto a nivel local como a nivel geopolítico, porque esto no puede ser entendido como un episodio meramente local, como a veces o casi todo el tiempo acá se lo presenta. Esto ocurrió en un contexto en los años 90, bajo la presidencia de Carlos Menem, que había llegado al gobierno recaudando más de 40 millones de dólares en su campaña de países árabes o de factores que estaban en guerra declarada con Israel, con el sionismo, y con un discurso profundamente antiimperialista y antisionista. Esto no es documentación secreta, sí es producto de investigaciones de otro tipo, el tema de los aportes, pero todo esto está absolutamente probado. La cuestión es que hiperocupación de Estados Unidos y de Israel, tal como lo cuenta quien fue su primer canciller, Domingo Cavallo, en su primer viaje a Estados Unidos fue presionado para que se olvide de cumplir con esas promesas que incluían el misil Cóndor a países árabes. Que Gaddafi estaba interesado en él, pero también Irak. Que tuvieron que dejar de fabricarlo. Sí, y se lo hace y lo anuncia por cadena nacional y viaja. Entonces, para tranquilizar, es el primer presidente que, como ustedes saben, que viaja a Israel en octubre del 91 y habla vuelve a Buenos Aires y la comunidad le hace un gran homenaje el mismo día que se iniciaba la conferencia de paz de Madrid. Detiene un barco que estaba por salir en el puerto de Campana, en la provincia de Buenos Aires, rumbo a Teherán, con implementos nucleares. Una larga cadena de hechos que fueron vistos como una traición, y en la mafia las traiciones se pagan, ¿no? La cuestión es que en ese entramado hay un compromiso importante, por un lado en la protección que hubo hacia el gobierno de Menem, que en ese momento hizo un giro de 180 grados de su política exterior en las famosas relaciones carnales. Es el único país latinoamericano que manda en apoyo naves al Golfo, un apoyo simbólico, pero los gestos tanto acá como en Medio Oriente tienen un valor importante, ¿verdad? Y bueno, en la investigación de este primer libro nos remontamos a ese contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando y por qué Estados Unidos, Israel y el establishment de la comunidad judía decidieron desviar la investigación básicamente y no conectar con toda esa trama y esa lucha, esa pulseada que tenía lugar en Buenos Aires? Horacio, cuando vos hablas de encubrimiento, antes que hablaste de impunidad, ¿te estás refiriendo también a encubrir la pista siria que tenía que ver con aquellos viajes de campaña de Menem? Sí, absolutamente, porque lo que se hizo aquí es sesgar, es suprimir y sacar del expediente la pata siria. Esto no significa que no haya participación inmediata iraní y que Mohsen Rabbani
no debiera dar explicaciones en la justicia, que era el encargado cultural de la Embajada de Irán, y bueno, todo eso yo lo desarrollé en distintos trabajos, pero acá, y el juicio por encubrimiento tiene que ver con eso, hubo una orden unos días después del atentado de que no se podía investigar la pista siria, que es Siria local y Siria internacional, es decir, acá el traficante internacional y terrorista que hoy está preso en Estados Unidos, Monser Alcázar, recibió en esa época, en la época de los atentados, documentación de manos del propio Carlos Menem, trucha. Vaya a aclarar que Monser Alcázar estaba encargado en la aduana de Buenos Aires. No él, sino otro, que era Ibrahim al-Ibrahim, claro. Otro sirio que era agente coronel de inteligencia sirio, casado momentáneamente con la cuñada de Menem, Amira Yoma. Es decir, todo esto era parte de los compromisos previos que él empezó a cumplir. Puso a todo este entorno, el círculo sirio, a manejar la aduana, migraciones, incluso gente en los servicios de inteligencia, en la Casa Rosada, su cuñada, Amira Yoma, manejaba la agenda. Bueno, todo eso estaba en pleno funcionamiento. Lo cierto es que Monser Alcázar, tal como investigó el juez Baltasar Garzón de España, a la guerra de la desintegrada Yugoslavia. La clave del asunto es que este operativo interesaba a Estados Unidos, que por un lado las Naciones Unidas habían prohibido, había un embargo de transferir armas, pero de un lado estaban los serbios apoyados por los rusos y del otro lado los croatas y los bosnios musulmanes que pugnaban por su independencia, como te digo, con apoyo de Estados Unidos, pero también de Alemania y del Vaticano. Entonces se armó un operativo ilegal que por ese momento no se podía, por supuesto, descubrir, y acá fluían descontroladamente armas y explosivos con la participación de agentes sirios e iraníes y con el guiño de Estados Unidos. Esto, sintéticamente, es lo que está detrás y de lo que no se habla respecto de los atentados en Argentina, y es, según, yo documenté en el último libro que se llama La Explosión, que lo estoy presentando en los últimos 2 meses acá en Buenos Aires. Hay una síntesis de la información y la documentación que evidencia que este operativo debía continuar a pesar de los atentados y a pesar de las serias sospechas de que de ahí salieron los explosivos que volaron la AMIA. De hecho, unos meses después se produce un tercer atentado en la Argentina, que es la voladura intencional de la fábrica militar de Río Tercero, en la provincia de Córdoba, que causó 7 muertos, 300 heridos y arrasó media ciudad. Y hoy está probado que fue un hecho intencional por un grupo de militares que, por supuesto, respondían al gobierno de Menem. Están condenados por eso. ¿Pagados por Irán? ¿Pagados por Irán, Horacio? Bueno, lo que han revelado investigaciones, incluso de colegas y alguna interpelación en el Congreso de Estados Unidos, material disperso y distintas fuentes, es que Irán fue el principal proveedor de las armas que vía Croacia tenían que llegar a los bosnios musulmanes. Arabia Saudita también fue otro, pero los croatas tenían sus fuentes de financiación y en definitiva algo de armas tenían frente a los serbios. Estaban en una posición muy dispar y desmejorada, pero algo tenían, y toda la diáspora croata contribuyó con importantísimas sumas. En cambio, los bosnios musulmanes estaban absolutamente aislados, y la ciudad de Sarajevo, por esa época, sufrió el sitio más largo de la historia de la guerra moderna. En Sarajevo también había una pequeña y vibrante comunidad judía. Yo esa temática la toco en este libro, en el último, en la explosión. Horacio, de tu libro La Explosión y de tu libro anterior de Yossi el espía arrepentido, vamos a continuar hablando después de una pequeña pausa musical, te proponemos, y continuamos contigo, con Horacio Lutzki, abogado, escritor y periodista argentino, que investigó a fondo los atentados de la década del 90, la época de la pizza con champán en la Argentina.
me preguntaron, sobreviviendo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo.
Estás escuchando Cambalache por erexradio.com. Continuamos conversando aquí con Horacio Lutzky, abogado, escritor, periodista, exdirector de Nuevación, un diario importante de la comunidad judía de Buenos Aires, que escribió 3 libros sobre los atentados del 92 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y del 94 contra la sede de la comunidad judía AMIA. Horacio, hay una cosa que me quedó boyando en la cabeza de la primera parte nuestra, y es que cuando hablabas del menemismo, yo pensaba en Carlos Korach, y ahora estuvo la época del kirchnerismo y hubo otro judío que estuvo muy involucrado en todo el tema de los acuerdos con Irán, etcétera, que fue Héctor Timerman. ¿Vos podés hacer alguna ligación entre el carácter judío del ministro del Interior de Menem y ahora el canciller de Cristina, Héctor Timerman, o no tiene nada que ver que los dos hayan sido judíos? Tiene que ver en cuanto a que no pasa eso y tiene directa repercusión a favor o en contra de la comunidad judía. Esto es insoslayable e inevitable. Dicho esto, digo que son dos situaciones completamente distintas. Carlos Korach, que está aún siendo investigado por un papel central que ha tenido según todo indica en el diseño del encubrimiento del atentado, fue designado por Menem teniendo en cuenta su carácter judío, y esto con mucha agudeza lo dijo un gran periodista ya fallecido, Rogelio García Lupo, en un programa especial que hicimos en el canal Elbor, del cual yo fui socio fundador, vicepresidente y director de noticias, en el cual él dijo que era una jugada brillante maquiavélica de ajedrecista, la de Menem, de poner a 2 judíos en ese momento, meses después del atentado, en lugares donde la propia comunidad judía iba a terminar reclamándole a un judío lo que todo prefiguraba iba a ser la futura impunidad. García Lupo sabía de lo que hablaba. Carlos Korach fue puesto en el lugar de ministro del Interior, responsable de la Policía Federal y de las Fuerzas de Seguridad, que finalmente, pese a que hubo zona liberada en los 2 atentados, no fueron investigadas a fondo, y García Lupo hablaba de una especie de transferencia de responsabilidad. La realidad es que está probado que se le pagó $400.000 a un preso, Carlos Tejeldín, con intervención del juez de la causa, Galeano, para que mienta, para comprarle mediante esa coima una declaración con la cual a partir del año 96 se desvió la causa, un juicio oral contra unos policías de la provincia de Buenos Aires, delincuentes todos ellos, pero que tendrían que estar presos por otro motivo, no por el atentado a la AMIA, y con eso se pateó la pelota afuera de la pista local. Se destruyeron además simultáneamente grabaciones, las desgrabaciones, tanto las que estaban en la CIDE como en la Policía Federal. Se apretó a testigos, algunos para que callen, a otros para que mientan. En fin, sería muy largo de detallar, pero es la causa más escandalosa de la historia judicial argentina, y me animo a decir mundial, o debe estar en el top 5. Bueno, eso se hizo obviamente bajo conducción política. Bueno, en esa conducción política, y está siendo aún investigado por ello, estaba Carlos Korach, que tenía como secretario legal y técnico a un ex militante de la derecha peronista, que hoy es juez. Y ese señor se llama Claudio Bonadío, que es un juez federal, y es el juez federal que está acusando a Timerman de encubrimiento y traición a la patria. Mira las vueltas, ¿no? Hay cuestiones que son... yo estuve en contra de la firma del memorándum con Irán, y no hace falta que aclare que no me causa la menor simpatía al régimen iraní, y que además considero que está detrás del atentado, pero no por las razones que figuran en el expediente, porque se han limpiado. Ahora,
hay una cuestión que es de lógica, no solamente jurídica. Vos encubrís un atentado o un hecho criminal en las horas siguientes, en los días siguientes, en las semanas siguientes, pongamos en los meses siguientes como una exageración. Pero ¿en qué cabeza cabe que el encubrimiento empezó 17 años después? ¿Qué es lo que como maniobra política ahora se presenta a la sociedad? Acá se habla solo del memorándum, que en definitiva el memorándum nunca se aplicó. El memorándum no tuvo la menor incidencia sobre la causa AMIA, que la quieren presentar como si fuera un caso esclarecido, cosa que es una vulgar mentira, absolutamente mentira, pero ya no se habla de eso, no se habla del verdadero encubrimiento, que es el que hicieron todos estos personajes, y lograron, con este mal paso que fue ese intento de negociación con Irán, las alertas rojas nunca se levantaron, y mientras estuvieron vigentes, no tuvieron ninguna efectividad porque jamás se detuvo a ninguno de estos personajes, salvo en una oportunidad que en Gran Bretaña se detuvo a Hadi Soleimanpour, que era el embajador iraní, y Gran Bretaña cuando analizó los papeles dijo esto es insostenible, a este señor no se lo puede seguir teniendo detenido y menos extraditado. Si no nos presentan pruebas que valgan judicialmente, que tengan entidad, lo liberaron y hubo que pagar las costas. De modo que de esto se habla poco, el gran público, digamos, otra opción que guiarse por titulares de diarios que tienen claros intereses políticos en usar esto a nivel, digamos, de cabotaje para estigmatizar a un movimiento político y favorecer al actual oficialismo, en fin, hay realmente un uso absolutamente desgraciado de gente que además a lo largo de los años no se interesó por las víctimas, no los vi nunca, en general no saben ni sus nombres, no están semanalmente ahí en los tribunales de Comoví, que es donde se desarrolla este juicio que te daba por encubrimiento, pero ahora encontraron esta beta a los canales de televisión y hablan de justicia. Yo, si me permitís, Edgardo, para, digamos que quienes, nosotros nos conocemos hace años, una audiencia no tiene por qué conocer de dónde digo lo que digo, con esta temática mi involucramiento no es simplemente de ponerme a investigar desde afuera, sino que fuera de haber dirigido Nuevación y haber dirigido el departamento de noticias de un canal Aleph Network, fui vocero de la AMIA para el juicio oral por el atentado, juicio que se desarrolló desde noviembre del 2001 a lo largo de 3 años. Yo concurrí a las audiencias, pude interactuar con víctimas, con fiscales, con testigos. Luego de eso fui en el año 2002 ad honorem de la Comisión de Juicio Político contra la Corte Suprema Menemista por no haber investigado el atentado contra la Embajada de Israel. Y fui el único periodista argentino que pudo compulsar en la sede de la Corte todos esos expedientes que son escandalosos, también es una no investigación. Y te pongo acá, mayúscula fue la sorpresa mía y de otros asesores que estábamos, cuando revisando ese expediente nos encontramos con una carta de felicitación de la Embajada de Israel al titular de la Corte por sus esfuerzos en la investigación. La investigación del atentado a la Embajada ha sido inexistente. Hubo años donde no había una hoja y donde hubo 7 policías federales que no estuvieron milagrosamente donde tenían que estar. Como recordarás, Isaac Sheffi protestó por eso y también mencionó el tema de la pista siria y se lo llevó para allá en consulta, no volvió más y lo reemplazaron por el muy amistoso Isaac Avirán, que se dedicó a festejar cumpleaños con Menem en Anillaco y a hacer muchísimos negocios acá. El otro embajador de Israel en la Argentina, después de la época del atentado. Ahora, Horacio, vos después escribiste un libro que se llamó Yossi, el espía arrepentido, y antes me comentabas que Yossi estuvo 10 años infiltrado como judío para torpedear el atentado, ¿no? Contame un poco de esto. No, te lo resumo
lo más que pueda por cuestiones de tiempo, pero los servicios de inteligencia de la Policía Federal en plena democracia, 86, infiltraban movimientos sociales, políticos, religiosos, gremiales, y también, quizás lo harían de antes, seguramente lo hacían de antes, mandaron a un oficial recién egresado a infiltrarse en la comunidad judía. Para eso estudió hebreo, historia judía, religiones, realmente se preparó acabadamente y intentó por un lado, intentó por otro, o intentó por grupos de juveniles de derecha, universitarios, entró por hebraica, por acá, lo resumo porque es una historia que daría para varias charlas, pero bueno, finalmente se inserta en la izquierda comunitaria y en un lugar en el cual yo transitaba muchas horas de mi vida por aquella época en que yo era director de Innovación, porque se infiltra en lo que era la casa de Safta de Mapam, básicamente, y la comienza él a formar grupos juveniles y es el creador de un grupo que es más exitoso de la época, que era Fakim. A partir de ahí va reportando y toda esa información la va suministrando a sus superiores de la Federal, y para hacerla corta, él se va vinculando con amigos, amigas, chicos, chicas, como parte de su trabajo, hasta que en un momento una de estas vinculaciones lo conmueve y se enamora perdidamente de una chica judía. Fuera de eso, de estar todo el día metido en la comunidad, entiende que todas esas fábulas que le habían transmitido sobre el plan Andinia y que la comunidad se quería apoderar de la Patagonia porque estas ideas persistían todavía en las fuerzas de seguridad y me animo a decir que en algunos sectores todavía deben persistir. Él comienza a tener una crisis de identidad, se enamora, pasa toda su existencia a lo largo de meses y de años dentro de la comunidad y se va convirtiendo, ¿vale? Y empieza a darse cuenta de la mala utilización de la información que en todos esos años pasó. La cuestión es que él llega a ser secretario de actas de la Organización Sionista Argentina. ¿Cuál era el nombre de él exacto? ¿Cuál era el nombre de él? El nombre era Yossi, era conocido como Yossi, pero el nombre real es José Pérez. Había armado toda una historia de un matrimonio mixto, todo eso lo hemos contado con la periodista y amiga Miriam Lewin en el libro Yossi, el espía arrepentido. Y ahora están por hacer una serie, ¿no? Está en una serie con Daniel Burman del Abrazo Partido. Sí, exactamente, porque, fuera de la cuestión dramática, política, porque él dio información que considera que tiene que haber sido usada para cometer el atentado, es decir, él entraba a AMIA, incluso a la embajada, y él reportó sobre disposiciones de seguridad, planos, nombres, horarios, todo. Y la pregunta es ¿para qué lo mandaban a hacer eso, no? En definitiva, los atentados ocurrieron, claramente no fue para cuidarnos, ¿no? Con un trabajo muy largo y laborioso y de muchos años con Miriam Lewin, eso lo terminamos volcando en este libro en Yossi, el espía arrepentido, y efectivamente se nos acercaron muchos directores porque es una historia real pero que supera la ficción. Daniel Burman reservó los derechos para una miniserie junto con la productora española MediaPro, y eso seguirá su curso próximamente. Esto lleva ciertos tiempos, ¿no? Pero como ves, Edgardo, has vivido muchos años acá y a pesar de la distancia podés ver que la realidad no da respiro. Siempre hay episodios que nos interpelan y, en fin, que como decía antes, que parece que superan la ficción, ¿no? La realidad nos
nos sigue explotando ante nuestra propia vista. Y por último, me gustaría que comentes algo de tu último libro, La explosión, sobre terroristas nazis, carapintadas, políticos y traficantes, acerca de la conspiración tras los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina. Bueno, este último libro tiene el formato de novela simplemente como decisión narrativa para que resulte legible para la mayor cantidad de público posible, porque creo que es la mejor manera de llegar a partir de algunas historias personales. Pero dentro de la novela, ¿qué pasó en el mundo y en Argentina a partir de octubre del 91 y llega hasta el 2004 y parte, digamos, en lo que tiene que ver con la ficción, esto parte con una señora que es una empleada que está haciendo una guardia inmobiliaria, empieza a limpiar, se desfonda un viejo placar, y ahí encuentra un impreso que por dar a los dueños pensaba que iba a encontrar plata, se pone a ojearlo y le llama la atención el tema AMIA, que si bien no era muy informada, pero eso cualquiera sabe que tiene alguna importancia. Y ve que dice el Irán Bosnia Gate, y que habla de encubrimiento. Bueno, lo deja, pero se le ocurre llamar a un periodista en cuya casa había trabajado para decirle lo que encontró. La cuestión es que después de este llamado, la señora se encuentra sentada en una secretaría judicial y siendo interrogada y de alguna manera coaccionada, y bueno, le sacan ese impreso, y ese impreso es el que es el corazón del libro. Era la investigación de un periodista que fue contactado por un agente de inteligencia y que lo empieza a guiar en esta investigación, y en ese guiar, en ese camino, vamos poniendo documentación real, episodios concretos con nombres verdaderos y con fechas, que es básicamente el producto de 15 años propios de investigación. El protagonista claramente es un alter ego, los escenarios son escenarios que, bueno, a quienes pasaron por Nuevación, como vos, Edgardo, te van a resultar familiares. Hay plazas, hay lugares donde se producen encuentros, situaciones, pero todo eso es para que sea más ameno este tránsito hacia una temática que no está abordada a nivel local, y te diría que tampoco a nivel internacional, y que nos lleva a Sarajevo, de Bosnia, a la judía de Sarajevo, y qué tiene que ver esto con lo que estaba pasando en Buenos Aires. Y tiene que ver mucho, aunque parezca mentira. Un capítulo de mi libro se llama justamente No tan lejos de Sarajevo. Tiene que ver con el tráfico de armas, tiene que ver con una comunidad asediada en los Balcanes y con operativos absolutamente clandestinos, secretos, que acá los estamos poniendo bajo una nueva luz, pero procurando que sea de una manera entretenida para lograr la divulgación y la discusión. Ese es el libro que estamos presentando ahora, La explosión. Horacio, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. De todas formas, vamos a seguir conversando en cualquier momento sobre todos estos tópicos que van a seguir estando en el tapete seguramente dentro de la actualidad argentina e internacional y también israelí. Y recomendamos a toda la gente que nos escucha los 3 libros de Horacio sobre los atentados en Argentina, y especialmente este último que ahora está promoviendo, el sobre la explosión. Y muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros. No, gracias a ustedes, Edgardo, por el interés, por la cordialidad y por estar detrás de estos temas tan importantes, pero también tan difíciles, ¿no? Así que un gran abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo para vos también. Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. El coordinador lo apoya, el primer ministro lo demora,
echan a Suerte y Verdad el informe sobre rescate de prisioneros. Dice la policía de Israel, si Netanyahu no va a poner fecha para ser interrogado por sospechas de corrupción, la pondremos nosotros. Hoy se abren las sesiones de invierno de la Knesset. Se espera el tratamiento de leyes muy polémicas. El ex ministro de Defensa Bogi Ya'alon declara: no habrá paz, no evacuaremos judíos y en la margen occidental hay lugar para otro 1.000.000 de colonos. Una joven palestina fue detenida en Hebrón tras amenazar con cometer un atentado. El nuevo coordinador para liberación de prisioneros, Yaron Blum, lo apoya, pero el primer ministro lo demora. Echan a Suerte y Verdad el informe sobre rescate de prisioneros de guerra, después de más de 5 años en que la comisión Shamgar recomendó liberar a algunos prisioneros a cambio de soldados secuestrados. Dice la policía de Israel, si Netanyahu no va a poner fecha para ser interrogado por sospechas de corrupción, la pondremos nosotros. La policía siente que en el despacho de Netanyahu están tratando de hacer tiempo, de acuerdo con las fuentes involucradas en la investigación. Parece que a alguien le conviene estirar la cuerda para letargar un proceso a Netanyahu en ciernes. Hoy se abren las sesiones de invierno de la Knesset. Se espera el tratamiento de leyes muy polémicas. En el tapete, la ley de nacionalidad sobre quién es judío y la ley de incorporaciones para exceptuar a los ortodoxos. Y sobre todo, la ley para que no se investigue a un primer ministro en funciones, que aparentemente se llamaría Ley Netanyahu. El exministro de Defensa Bogi Ya'alon declara: no habrá paz, no evacuaremos judíos y en la margen occidental hay lugar para otro 1.000.000 de colonos. El exministro de Defensa sostuvo que la brecha con los palestinos no se puede achicar debido a que sus representantes no estarán de acuerdo con ninguna concesión territorial. En conversaciones privadas, el líder del laborismo, Avi Gabay, dijo que no hay mucha diferencia entre sus posturas y las de Ya'alon. Gabay prepara una coalición con el Likud o atraerle a Bogi a las filas laboristas como su potencial ministro de Defensa. Una joven palestina de 16 años fue detenida en Hebrón tras amenazar con cometer un atentado a su paso por el puesto de la farmacia. Tras la investigación, el ejército israelí declaró que no estaba armada y se concluyó que su verdadera intención no era cometer un atentado terrorista, y que todo el mar de fondo de su amenaza era asustar a su familia por rebeldía de adolescente. Hasta aquí, Eretz Radio Noticias. Todo el tiempo informando en tu idioma. Hoy dicen los diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí. El diario Ynet, portal del idiota Jarnot, nos dice que el fiscal del estado Mendelblit está en contra de la ley que prohíbe investigar al primer ministro. Desde 1991, otro titular: preparativos norteamericanos para una respuesta inmediata a un ataque nuclear de Norcorea. Y el diario Haaretz
nos comenta que Israel le dio armas al ejército de Burma mientras estaban realizando una limpieza étnica. Hasta aquí las noticias. Y como todo tiene un final y todo termina, hoy ha terminado la temporada 1 de Cambalache. Nuevamente nos volvimos a chocar con la realidad de Israel, el país más caro del mundo, y encima en el que los mayores de 35 o 40 años, aunque tengamos trabajo, difícilmente lleguemos a tener sustento o a fin de mes. Y cuando el trabajo y el sustento no van de la mano, asoma la crisis del capitalismo con su peor rostro. En un país en el que se acabó el bienestar social y en el que una agigantada burocracia, alimentada por los últimos gobiernos, hace pagar a los que menos tienen lo que no tienen, los proyectos independientes como este chocan contra el viento y la marea. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido, de haber entregado un producto de periodismo independiente, comprometido con la gente, la paz y con un grito de justicia social que muchos pretenden acallar o miran para otro lado. Y nos quedamos con la insatisfacción de ir a más, de seguir creyendo en un mundo iluminado, cuando el único grito que se escucha es que el último apague la luz. Hasta la próxima, ya sea en una temporada 2 o en algún otro proyecto de aquí, allá y en todas partes, donde volveremos a emprenderla con nuestra necesidad de vivir en un mundo mejor. Hasta aquí fue Hoy Dicen los Diarios. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. Esto ha sido todo por hoy. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Mañana, de 7 a 8, Y en el 2000 también, que siempre nos volveremos a encontrar Maquiavelo sienta en Cambalache por elsradio.com. pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Cambalache.